Bueno, O mejor dicho, antes ¿hacia te dónde cuento, tenemos que ir? tenemos que ir. Antes te cuento lo que dijiste de la plasta de la sentencia. Fíjate que la sala constitucional tiene tanto poder que esa sentencia a la que tú te refieres fue la sala plena, que es la que juzga a altos funcionarios. Esa sentencia la anuló la sala constitucional. La claridad, que la sala constitucional hace parte de la sala plena. Entonces, reunidos allá, dijimos, están de acuerdo que no hubo golpe, y de este lado dijimos, es nulo, se equivocó la sala plena. Imagínate el desastre que constituye una cosa como esa. El chavismo siempre lo tuvo claro, tenía que tener control judicial, el control judicial es fundamental. Ahora, arrebatarle ese control judicial es un gran paso. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, por supuesto, yo creo que hay que... Una de las cosas que a mí me alegra y me parece fundamental es que no se siguiera con el proceso que inició Jorge. ¿Por qué? Porque yo supe de buena fuente que ellos decían, bueno, está bien, ya nosotros tenemos un proceso adelantado, escojamos de la lista de los 600 y pico de nombres que yo tengo acá. En esa lista de 600 y pico de nombres hizo un gran amigo un ejercicio técnico con IA y le metió cabeza. El 97% eran del PSUV, o habían sido concejales o alcaldes, gobernadores, o habían tenido algún cargo o algún vínculo con el régimen. O sea, te quedaba un 3% para elegirlo. Es mentira, y además eso iba a pasar por dónde, va a pasar ahora, igual por Larry de Boy y la defensa del pueblo, la defensora del pueblo. Entonces hay que eliminar desde el comité de postulaciones, ¿por qué? Porque era Alessandrielo, un ex militar de la línea dura del chavismo, que sabe que el poder depende de esto. Entonces tiene que ser un comité que tenga un sustrato técnico, además, que entienda que tiene que haber un baremo, que quienes tienen que llegar, bueno, los que cumplan los requisitos Y constitucionales, eso gente fue que... lo que logró, perdón que te interrumpo, eso fue lo que logró esta mesa de trabajo. No es Sí, ese comité de no es. postulaciones y Ni además es va a esa haber, lista. y además ni esa lista de postulados. Vamos a arrancar todo desde cero y no es solamente la sala electoral y la sala constitucional, No, es todo el tribunal. todo el tribunal. Reformando la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así es, y eso tiene un impacto enorme sobre todo el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los derechos en la fase inicial los restringen jueces de instancia, pero esos jueces de instancia sus sentencias son revisadas en el Tribunal Supremo, quien puede enviar incluso recomendaciones obligatorias para que eso permee hacia abajo. Ujú. Entonces, hay gente que es la idea, no, hay que cambiar el sistema de justicia de abajo para arriba. No, porque siempre te van a anular. Los jueces que intentaron ser independientes finalmente arriba los friegan. En cambio, si tú arrancas de arriba y empiezas a generar designaciones de jueces, además que sean probos, que tengan los requisitos, que no tengan vínculos con la política y que decidan conforme a derecho, tú vas a empezar a sanear el Estado. Los actos de gobierno van a tener control, porque las dos fórmulas de control de los actos de gobierno son el Parlamento, que no lo controla porque es Jorge, y el Tribunal Supremo, que es el último intérprete de la normatividad, que tampoco lo controla porque finalmente ninguno de los que está ahí cumple esto. O Entonces, haber sea que el empezado, diseño de esta tercera fase, porque hay que recordar que detrás de esto está Estados Unidos, el claro, por diseño de supuesto. esta tercera fase definitivamente es un diseño brillante, porque, ¿sabe? Lo primero que tenemos que desmontar es ese aparato judicial, ese sistema judicial que blindó a esta dictadura. Quitándole el blindaje a la dictadura, refundamos la democracia venezolana. Sin duda, y acuérdate, Carlos, que el día en que metieron la Asamblea del 2015, creo que hablamos al día siguiente, Ujú. y había mucha duda sobre eso. Y yo te dije, la única forma de hacerlo es trayendo la Asamblea del 2015 porque es lo que queda, de ponerle freno a Jorge, porque Jorge había iniciado ese proceso para generar dos cosas. Uno, un blindaje en la sala constitucional que permitiera a Delcy llegar un poco más adelante, porque la Constitución dice que si estás en los años finales del periodo, Completa el periodo. completa el periodo. Y eso lo iban a terminar mediante una sentencia de sala constitucional, porque lo supe, que iba a decir que Venezuela, como había sido objeto de una agresión tipo Ucrania, no podía haber, las autoridades tenían que quedarse. Y así ganar el tiempo hasta el 30, buscar que Trump saliera y de ahí en adelante volver a refundar su mecanismo tramposo para volverse a robar otras elecciones. Todo eso se le coarta cuando le ponen enfrente una asamblea que nos guste o no, es la que tenemos y le dice, no, 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 vamos a anular todos estos procesos y empezamos de cero y aquí se cumple la legalidad. Eh, Entonces le está quitándole la Said, estructura. me quedan 2 minutos y hay una pregunta que lo conversamos tú y yo ayer que te quiero hacer. El tema de la transitoriedad que pudiera tener este tribunal que se escoja para que luego, cuando haya elecciones, una nueva asamblea plural escoja un tribunal para su periodo de 12 años. ¿Eso es lo pertinente? Sí, esa ha sido mi opinión. A mí me han consultado, me han consultado gente que tanteando el asunto y dice, para mí no puedes elegir magistrados de 12 años de esta forma
que es como de emergencia, es una salida de emergencia. Entonces, la salida de emergencia no puede convertirse en algo, porque los magistrados se eligen por 12 años. Así es. No, Así no es. puedes Incluso elegir. pudiéramos encontrarnos, por ejemplo, y no le falta el respeto, pero con doña Blanca Rosa Mármol, que después salga diciendo cuando este tribunal esté instalado y vengan las elecciones, después vaya a impugnar el nombramiento de este tribunal porque no se hizo mediante la Constitución, sino porque una potencia extranjera agarró 2 comisiones y nombró el tribunal. Claro, y esa es la racionalidad por la cual toda esa actividad tiene que ser transitoria, estabilizar al país, fijar las bases para que haya inversión, economía, restituir los derechos, anular las leyes, etcétera, y luego una asamblea plural votada designa unas autoridades definitivas y el país queda limpio. Bueno, no queda limpio, pero bueno, hay un camino. Por lo menos vamos a tener gente con escobas limpias que nos van a ayudar a limpiar el país. Claro que nos van a ayudar, porque de lo contrario, entonces puede generar unas distorsiones a futuro y por eso yo sí creo en la transitoriedad. Bueno. Yo creo que nadie puede estarse postulando aquí creyendo que va a ser 12 años magistrado. Así No, es. Y una aparte nueva de eso yo asamblea. decía, y ya te tengo que despedir, yo decía que muchos magistrados muy brillantes que no quieren estar en el tribunal porque no quieren estar 12 años porque sienten que ya están en edad de retiro, de pronto sí pueden estar 2 años. Y entonces aprovecharíamos esas mentes brillantes. Sí, pero tiene que haber algo acá, Carlos, y esto también es una opinión muy personal, que en la emergencia del país requiere que haya gente que al menos entienda el sistema o haya estado en el sistema, porque no podemos, no aguanta una curva de aprendizaje. Así Es es. decir, el saber hacer, lo práctico, Ujú. cómo sentenciar, anular una cosa, cómo funciona, eso es importante, porque no hay tanto tiempo como para generar eso. Nuestros usuarios en las redes sociales, @TVB Network, @TVB Noticias, nuestro canal YouTube, aquí está, TVB Internacional, suscríbase, active las notificaciones para que tenga acceso inmediato a los contenidos que publiquemos en esta plataforma. Y también, si usted no nos ve dentro de los Estados Unidos en las principales cable operadoras, también puede tener acceso a nuestra programación teniendo nuestra aplicación, el app de TVB Network. Capture con su teléfono este código que aparece en pantalla y le lleva al sitio para que descargue la aplicación de TVB. Ah, usted ya la tiene, ya nos ve por la aplicación. Bueno, compártala. Tómele una foto a ese código QR y lo comparte con sus allegados.